Bueno, os doy de nuevo la bienvenida a la segunda parte del curso de cefaleas para residentes y de nuevo reiterar los agradecimientos a los patrocinadores, a los ponentes y a las personas que se conectan hoy un viernes soleado. Es verdad que es el último viernes en el que en teoría tendremos restricciones, así que confiaba en que hubiera más asistentes, pero bueno, supongo que en Madrid, como es más fácil, pues la gente ha decidido estar libre. Y por otro lado, uno de los ponentes, el primero, bueno, pues no ha podido estar a la hora que era, entonces voy a empezar yo, que como sí que estoy conectada, pues vamos a ir directamente con mi presentación. Así que voy a hablar yo de la cefalea en situaciones especiales, concretamente en el embarazo y en la lactancia. Bueno, ¿se me ve? ¿Se ve la presentación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos. Esta va a ser la organización de la charla en la que, bueno, pues vamos a hablar de todos estos ítems, de una aproximación. Voy a dar dos pinceladas de las principales cefaleas secundarias en estos momentos de la vida de la mujer, el uso de las pruebas de neuroimagen y hablaremos más centrados en la migraña durante el embarazo y la lactancia. Bueno, pues, ¿qué pasa con la embarazada con cefalea? Bueno, pues por suerte las cefaleas primarias siguen siendo las cefaleas más frecuentes, pero como es uno de los motivos más frecuentes en neurología, también sigue siendo uno de los motivos de consulta más frecuentes en la mujer embarazada. Sin embargo, cobran relevancia y cobran mayor frecuencia las cefaleas secundarias en este grupo de población. Algunas bastante típicas del embarazo y otras bastante típicas del puerperio. Algunas se solapan en ambos momentos. De hecho, hay algún paper que realmente sugiere que el embarazo y el puerperio se deben considerar signos de alarma por sí mismos. Quizás tampoco sea tanto y el mensaje es de tranquilidad porque en las series hasta el 90% siguen siendo primarias. Pero es verdad que también por sí mismo algunas de las formas primarias entrañan mayor riesgo durante el embarazo, que es lo que pasaremos a contar a continuación. ¿Y cuáles son las principales cefaleas secundarias que aparecen en el embarazo? Bueno, pues en el embarazo realmente la tasa de secundarias, como he dicho, oscila entre un 10 y hasta un 30% en las series probablemente más catastrofistas. Y la más frecuente o la que se recoge con mayor frecuencia es las alteraciones de la presión arterial, fundamentalmente la preeclampsia, el PRES, que en el embarazo el PRES realmente es indistinguible de una preeclampsia. Normalmente, desde un punto de vista clínico, un punto de vista fisiopatológico y un punto de vista radiológico se solapan la eclampsia y el síndrome de HELP, que forman parte de lo mismo. Aparece la preeclampsia y son dos pinceladas, pero yo creo que debemos conocerla por varios aspectos. Aparece entre el 2 y el 8% de los embarazos, así como de media en un 5% de las embarazadas puede aparecer una preeclampsia, que se define como la aparición de una hipertensión a partir de la semana 20 de gestación asociada a proteinuria. Pero en 2013 las sociedades científicas ginecológicas y de nefrología comenzaron a darse cuenta de que realmente eran criterios muy restrictivos y pasaron a tener criterios más laxos, digamos, para bajar el umbral de reconocimiento y de tratamiento, puesto que era una entidad que puede condicionar de forma importante el pronóstico. Y en caso de tener una hipertensión gestacional, es decir, aquella que aparece a partir de la semana 20, en ausencia de proteinuria, con la aparición de una cefalea, como veis aquí, de reciente aparición refractaria a la medicación, es verdad que no se mojan más en la descripción, se consideraría el diagnóstico de preeclampsia. Por tanto, a día de hoy, una embarazada hipertensa a partir de la semana 20 con una cefalea nueva o de distintas características que no responda bien a la medicación, tenemos que bajar el umbral e intentar reconocer una posible preeclampsia. Otras patologías que son frecuentes en el embarazo y secundarias que debemos pensar son sobre todo vasculares y alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Respecto a las alteraciones del líquido cefalorraquídeo, el síndrome de hipertensión intracranial idiopática en su día se decía que el embarazo suponía un factor de riesgo. A día de hoy puede empeorar la presencia de un síndrome de hipertensión previamente existente, pero raramente debutará en el embarazo, no se considera un factor de riesgo, pero sí la trombosis de senos. De hecho, una trombosis de senos del primer trimestre normalmente habrá que buscar o perseguir una trombofilia porque realmente es lo más probable, aunque 3/4 partes de las
trombosis de senos que aparecen durante la gestación aparecerán en el posparto, fundamentalmente en las primeras 2 semanas. Y el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que también son más típicas del posparto. Porque ¿qué pasa en el posparto? El posparto son las 6 semanas después de haber dado a luz, y aumentan aún más las cefaleas secundarias, es decir, que ahí tenemos que tener aún más cuidado. De hecho, esta serie probablemente es la más catastrofista, pero bueno, es una serie relativamente reciente, en un estudio retrospectivo de 63 pacientes que acudían a una cefalea con una cefalea aguda a la urgencia, hasta el 73% tenían cefaleas secundarias. Probablemente no es la realidad de un 73%, pero tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles son las cefaleas más frecuentes secundarias en el puerperio? Pues son parecidas realmente, solo que con una frecuencia. La preeclampsia, que como sabéis puede seguir existiendo después de haber dado a luz, ¿vale? Y no debemos desestimarla en las primeras semanas posparto. La cefalea postpunción, esta sí que es típica del puerperio. También se recoge que entre un 2 y un 5% después de las puérperas pueden desarrollar una cefalea postpunción, fundamentalmente por fístulas de líquido cefalorraquídeo después de una epidural por iatrogenia propiamente. Recordar cómo es la cefalea de la hipotensión, no es una cefalea de características ortostáticas, y un diagnóstico diferencial que entra aquí relevante es la aparición del neumoencéfalo. A veces, según la técnica de aplicación de la epidural de los anestesistas, hay una técnica en la que se instila aire para localizar el espacio epidural y puede pasar al espacio subaracnoideo y causar un neumoencéfalo que puede ser a veces incluso indistinguible desde un punto de vista clínico de una cefalea postpunción. La trombosis de senos, que como he dicho, hasta 3/4 partes de las trombosis de senos del embarazo aparecen en el puerperio, por tanto en el embarazo. El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que se define, o sea, que aparece clínicamente en forma de una cefalea en trueno que típicamente es recurrente, es decir, una cefalea en trueno que recurre a lo largo de las siguientes 2 semanas es en lo primero que tendremos que pensar. Y como he dicho, la preeclampsia. Y bueno, pues hilando con lo de las cefaleas secundarias, quería dar 2 pinceladas acerca del uso de las pruebas de neuroimagen en el embarazo y en la gestación, que también creo que es importante. A la izquierda veréis un cuadro en el que se reportan, ¿no?, los principales signos de alarma en las mujeres embarazadas con cefalea y son indistinguibles de las mujeres sin cefalea. Por tanto, tampoco creo que esta lista nos aporte mucho. Es quizás más interesante un poco la tabla 2, que es una regla mnemotécnica. A los americanos les encanta buscar las reglas mnemotécnicas, ¿no? ScanMe, que es cuando solicitar una prueba de neuroimagen a una mujer embarazada, ¿no?, o en el posparto. Y es, sobre todo, yo me quedaría con una cefalea de inicio brusco o una cefalea que haya cambiado en sus características. Por supuesto, se asocia a alteración del nivel de conciencia, focalidad, fiebre y demás, esto no hace falta decirlo, y que refractaría al tratamiento. Quizás en esto bajamos también el umbral. ¿Y cómo utilizaremos las pruebas de neuroimagen en estas pacientes? Bueno, pues las tenemos que usar intentando adecuar el riesgo-beneficio y en la medida de lo posible, y si podemos esperar, pues esperar al posparto para realizarlas, pero eso realmente no siempre es posible y como siempre nos genera dudas, ¿no? Yo creo que este momento de la mujer, tanto para el tratamiento como para el diagnóstico, pues probablemente yo creo que el saber qué es lo que estamos haciendo probablemente nos quite el miedo. Entonces, las pruebas que elijamos deben tratar de maximizar la capacidad de diagnóstico, es decir, utilizar la que mejor nos va a dar el diagnóstico, a diferencia de otras veces, ¿no?, que en la urgencia utilizamos el TAC y luego le pedimos una resonancia al mismo paciente, pues quizás aquí hay que elegir muy bien y el potencial riesgo al feto, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? En primer lugar, el escáner. El escáner es la prueba más accesible, es la prueba más rápida, la que tenemos todos en urgencias, pero bueno, no deja de ser una radiación ionizante y por tanto, en teoría, con un riesgo pues mutagénico, carcinogénico y teratogénico potencial. Los efectos de la radiación ionizante, si recordáis de antaño de la carrera, porque bueno, yo lo he recordado ahora, había como 2 posibilidades, los que se llaman efectos determinísticos, que son los efectos que están en relación con la dosis, de hecho son dosis dependientes, y con el tamaño del feto, es decir, a más dosis, mayor potencial teratogénico, y los de efectos estocásticos. Los efectos estocásticos se definen como aquellos que son, o sea, solo por el hecho de haber sido radiado, en este caso un feto, tiene mayor probabilidad de desarrollar mutaciones o incluso cánceres, sobre todo de la estirpe linfoide, se han descrito solo por el hecho de haber recibido una radiación. Por tanto, en la medida de lo posible,
intentaremos utilizar medidas alternativas, fundamentalmente la resonancia. Pero es verdad que, y paso a deciros lo que voy a decir a continuación, para en el caso de sospechar un ictus, una subaracnoidea en una mujer embarazada, bueno, pues ¿qué debemos usar? La radiación que tenemos que nos da un TAC, la veis aquí, ¿vale? Los miligrays que representan es entre 0,001 y 0,01. Y si veis a la izquierda, el umbral que se estima de daño está muy por encima, es decir, que lo que radia un TAC craneal respecto a la dosis a partir de la cual se estima el daño es diminuto. El periodo de mayor riesgo es entre la semana 2 y la semana 15, que es donde aparece la organogénesis, y entonces en ese tendremos que tener aún más cuidado, pero normalmente se hace con protección y si es imprescindible sigue siendo una prueba que desde el punto de vista diagnóstico podríamos utilizar teniendo en cuenta lo que acabo de contar, ¿vale? Y por encima de las semanas 25, a día de hoy, con las dosis empleadas en un TAC craneal, se considera prácticamente no teratogénico. Lo digo para el final del embarazo, que también hay descritas mayor tasa de patologías secundarias. ¿Y qué sabemos de la resonancia? Bueno, pues con la resonancia se han descrito riesgos teóricos, pero ninguno se ha demostrado ni en humanos ni en animales. Los riesgos hipotéticos relacionados con la resonancia, que en este caso no es una radiación ionizante, es una radiación, son radiofrecuencia de baja energía. Bueno, pues la preocupación hipotética es en relación más bien con la temperatura sobre la organogénesis, que sigue siendo el periodo más crítico, tanto para el tratamiento como para todo lo demás. Pero a día de hoy no se ha demostrado y como tal se considera una prueba segura. Tienen que cumplir o recomiendan las sociedades científicas, sobre todo de radiología, en consenso con las sociedades de ginecología. Si la resonancia no puede ser sustituida por otros medios, fundamentalmente el Doppler o los ultrasonidos, si es imprescindible para hacer el diagnóstico y si no se puede esperar hasta más adelante. Bueno, pues cosas de sentido común, pero en principio la resonancia se considera una prueba segura para realizar en los 3 trimestres del embarazo, como mensaje importante. Y respecto a los contrastes, bueno, pues en los contrastes digamos que se invierte la idea, ¿no? Los contrastes yodados son quizás algo más seguros que el gadolinio en el feto. Los contrastes yodados, bueno, a día de hoy se considera que se pueden emplear incluso en el primer trimestre. Es verdad que ambos se han descrito que pasan la barrera placentaria, pero no tenemos datos de evaluación longitudinal de fetos expuestos a ninguno de los dos. Pero bueno, el riesgo teórico de los contrastes yodados administrados a un feto es el desarrollo de un hipotiroidismo en el neonato. Sin embargo, hay pequeñas cohortes de niños nacidos, pero son muy cortitas, son 8, 10, 12 niños nacidos de madres expuestas en donde no se ha registrado. Y a día de hoy, cuando una madre ha sido expuesta a un contraste yodado, pues por ser imprescindible para el diagnóstico, las recomendaciones de cribado del neonato no se diferencian en nada de las recomendaciones de cribado habituales. Con la prueba del talón, donde ya se identifica la TSH, no haría falta hacer ninguna otra prueba. El gadolinio, sin embargo, es más cuestionado y se considera que debería utilizarse solo en caso de ser imprescindible y a la menor dosis posible. El riesgo sigue siendo teórico, por lo que digo, por la falta de datos, y fundamentalmente el riesgo teórico implica el aparato, la función renal del neonato. Respecto a la lactancia, hace pues como unos 10 años se recomendaba el parar la lactancia al menos durante 24 horas después de la administración de cualquiera de los dos. Esto pues tiene problemas y de hecho es verdad que ahora las corrientes ginecológicas abogan por la lactancia a toda costa y probablemente esto ha permitido que sepamos que aunque ambos también se pueden excretar en la leche, son muy poco liposolubles. Por tanto, a día de hoy no se recomienda con ninguno de los dos suspender la lactancia después de su administración, porque la tasa de excreción es por debajo del 1% y más aún, menos del 1% de ese 1% pasaría al tracto gastrointestinal del recién nacido y sería capaz de digerirlo. Por tanto, la dosis que le llegaría al recién nacido es ínfima. Y vamos a cambiar de tercio totalmente y vamos a hablar de la migraña y el embarazo. Bueno, pues ¿qué sabemos de los efectos del embarazo sobre la migraña? Y luego hablaremos de los efectos de la migraña sobre el embarazo. Pues una idea general que todos tenemos en la cabeza es que la migraña mejora. La migraña mejora en general,
durante el embarazo. Y esta mejora suele ir consolidándose conforme avanza la gestación. Y no solo mejora en frecuencia, sino que mejora en intensidad, en la duración de las crisis, en la respuesta a los analgésicos. Pero esta verdad es parcialmente verdad y es particularmente verdad en las migrañas sin aura. Las migrañas sin aura mejoran en torno a un 47% en el primer trimestre y hasta un 80 o un 90% en segundo y tercer trimestre, llegándose a quedarse libres de crisis al final de la gestación un alto porcentaje de mujeres, hasta un 70%. Esto, como digo, es particularmente verdad, pero no lo es tanto para las formas con aura, que mejoran en menos de un 50%. Y de hecho hay un porcentaje no desdeñable de mujeres que debuta con su primer episodio más frecuente con aura durante el primer trimestre. Por tanto, esto lo tendremos que tener en cuenta. ¿Y qué pasa en el puerperio? Bueno, pues que la migraña típicamente vuelve. En torno a un 30% vuelve en la primera semana y hasta un 50 o un 60% al primer mes ya habría regresado, en las mismas condiciones que el punto de partida antes de quedarse embarazada. Es decir, no se ha reportado tampoco que la migraña empeore, aunque esto muchas veces nos lo cuentan, probablemente es que la falsa sensación de mejoría de los 9 meses da una sensación de mayor empeoramiento. Pero en general la migraña vuelve y vuelve a donde estábamos antes. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa todo esto o por qué aparece el aura? Tiene más que ver sobre todo con los estrógenos. El papel de la progesterona no está tan claro, ¿no? Entonces, los migrañosos, como ya se dijo ayer, su problema no es tanto tener mucho o tener poco, sino tener un cambio, ¿no? Entonces, el cambio más importante y la curva más ascendente en el cambio en los niveles de estrógenos se produce a lo largo del primer trimestre. De hecho, los estrógenos actúan como facilitadores de la depresión cortical propagada y esto está ampliamente descrito y probablemente sea la explicación que la alta tasa de estrógenos que se va alcanzando durante el primer trimestre sea uno de los triggers de la aparición del aura durante este momento. Y estos niveles, aunque sigan avanzando durante la gestación, se estabilizan a lo largo del embarazo y probablemente por eso mejoran y se desploman por completo en el momento de dar a luz y por tanto también explicaría el empeoramiento. ¿Y qué digo del puerperio y la lactancia? Bueno, pues también hay estudios contradictorios al respecto y de los estudios más importantes, en 2004 hubo un estudio muy importante que recogía que realmente la lactancia tenía un claro poder protector, son estudios todos descriptivos y es verdad que hipotéticamente, si lo volvemos a ligar con las hormonas, la lactancia y las tasas de prolactina tienen una función anovulatoria y normalmente cuando se mantiene la lactancia la mujer no ovula o realmente ovula mucho menos que lo que se podría esperar. Y eso condiciona menos cambio en los niveles de estrógenos y podría explicar una mejoría a lo largo de la lactancia. Digo lactancia materna, no lactancia artificial. Sin embargo, hay otros estudios que tampoco lo confirman tanto. Por tanto, en la actualidad no existe clara evidencia de un papel protector de la lactancia y por tanto una mujer que antes sí que les decíamos intenta en la medida de lo posible, bueno, pues si no quiere o no puede o hay otro escenario, pues tampoco deberíamos apostar tanto a esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué efectos tiene la migraña sobre el embarazo? Es decir, vamos a ver los efectos en la otra dirección. Bueno, pues se ha intentado también, todo esto son registros, sobre todo son los daneses y los escandinavos son los que más registros han hecho en embarazadas, tienen registros enormes en los que se han intentado ver amplísimos registros, como veis ahí, casi 23.000 embarazos, ¿no? Y se analizó si el hecho de tener migraña suponía algún riesgo para el embarazo, como algún riesgo de aborto, de bajo peso al nacer, de retraso del crecimiento intrauterino, de parto pretérmino, de embarazos con mayor riesgo, de parto por cesárea. Y realmente, a día de hoy, las únicas ratios realmente que se han refrendado en otros registros y que se han demostrado más allá, es la relación entre la migraña, sobre todo las formas con aura, y la aparición o el diagnóstico de trastornos de la hipertensión. De nuevo vuelve a salir la preeclampsia. Hasta hay series que le otorgan un ratio de hasta 3,5, entre 1,5 y 3,5, por tanto es relevante. Entonces sí parece que la migraña y el embarazo, bueno, pues tienen ahí un vínculo fisiopatológico, probablemente tenga que ver con los cambios hormonales y también tendrá que ver con una disfunción endotelial que se aboga en muchos de estos pacientes. ¿Y qué vamos a decir sobre el tratamiento? Bueno, pues estos son generalidades, pero que creo que, bueno, pues que siempre hay que recordarlas por ser prudentes, aunque todo el mundo son de sentido común, ¿no? No hay estudios, no tenemos ensayos clínicos por cuestiones más que evidentes y éticas. No hay ninguna mujer que se someta a un ensayo clínico para probar un fármaco sobre el embarazo o el feto y por tanto no tenemos estudios decentes para hablar de ello y los datos de seguridad los obtenemos de estudios observacionales.
Se están intentando crear recursos, bases de datos que nos amplíen un poco el conocimiento y la seguridad. Ahora os hablaré, en la lactancia sí que tenemos algo, pero todavía están en pañales, hablando un poquito del tema. Bueno, y esto es un poco el tratamiento agudo de la mujer embarazada. Voy a intentar dar alguna idea concreta. El paracetamol, como todos tenemos en mente, sigue siendo la opción más segura, tanto durante el embarazo como durante la lactancia. Pero el paracetamol, como todo, no es inocuo. Es decir, que si nosotros tenemos una mujer gestante, como he dicho antes, que en general mejoran, pero que esta mejoría es menos frecuente durante el primer trimestre, que necesita tratamiento sintomático, bueno, pues quizás si antes de ponerle paracetamol 8 veces a la semana, quizás sea mejor pasar a una segunda opción que sea más eficaz. Por tanto, el paracetamol quiero recalcar que no es inocuo. De hecho, se han descrito algún riesgo sobre todo de trastorno por déficit de atención, incluso del riesgo de asma, con efectos sumativos de mucho paracetamol durante el embarazo. Mucho, quiere decir, esto en general no es lo que utilizan, porque las embarazadas en general no utilizan nada porque no quieren, pero esto hay que tenerlo en cuenta. De la metoclopramida tampoco sabemos mucho, los datos que se sacan son sobre todo de la hiperemesis gravídica, no tanto de migrañosas, pero sí que parece que es la opción segura. Por tanto, esa sería la combinación para empezar. Pero los triptanes son opciones seguras, ¿vale? De los triptanes tenemos registros, como he dicho también, sobre todo son noruegos, amplios registros de un montón de niños nacidos de mujeres expuestas a triptanes. Fundamentalmente el sumatriptán porque probablemente es el más antiguo y por tanto los registros son más grandes y por tanto a día de hoy se considera el triptán de elección durante el embarazo. El sumatriptán, además, dentro de los tres, es el más hidrofílico, por tanto es el que menor pasaría la barrera placentaria y por tanto también por ese motivo sería de elección. Respecto a los AINES, bueno, pues los AINES se podrían utilizar durante el primer trimestre y el segundo trimestre y están absolutamente contraindicados a partir de la semana 30 por el riesgo de cierre precoz del ductus arterioso. Durante el primer trimestre también tienen cierto riesgo de aumentar la tasa de abortos. Y como otras opciones, bueno, pues yo creo que en un estatus migrañoso a día de hoy, aunque esto todavía no sale en las series, pero como digo, esto está todo un poco, bueno, pues son registros, series. El bloqueo anestésico creo que debería ser la primera opción, porque es una opción segura, no llega prácticamente nada, pasa por barrera placentaria y sería la primera opción. Teniendo en cuenta que el sumatriptán subcutáneo también podría, por ejemplo, ser una opción, pero la biodisponibilidad de un fármaco subcutáneo también aumenta, por tanto, como todo está en relación con la dosis y otras opciones que tenemos de forma absolutamente puntual podrían utilizarse. Y recalco que es de forma absolutamente puntual porque sabemos el riesgo que implica el uso de corticoides en una mujer embarazada. Respecto al sulfato de magnesio, que es un fármaco muy interesante, sobre todo en las auras atípicas, en las auras prolongadas, se describió un riesgo en el que por encima de 4 o 5 días, sobre todo eran pacientes con preeclampsia y eclampsia, podía interferir con el metabolismo óseo del feto. Por tanto, el magnesio, que antes era casi categoría A, bueno, pues en los últimos años hay que ser más prudente con el uso del magnesio. Y como digo, el sulfato de magnesio IV de forma absolutamente puntual. Durante la lactancia, bueno, pues durante la lactancia el paracetamol es la opción más segura, de los AINES el ibuprofeno es la opción más segura porque es aparte de ser los fármacos con más uso y con registros más amplios, tiene una vida media más corta. Otros AINES como el naproxeno, al tener una vida más media más larga, se estima que pueden tener efectos sumativos y acumularse durante el tiempo y alcanzar dosis más altas en la leche, por tanto no se recomiendan. Los únicos triptanes que se consideran seguros con la lactancia, pero como digo, por estudios y por registros, son el sumatriptán y el L-triptán, y también son seguras la domperidona y la metoclopramida, más la domperidona, porque parece que se excreta menos en la leche y en estos niños habrá que vigilar pues, el nivel de conciencia y los efectos extrapiramidales. Recordaros, no sé si conocéis esta web que se llama elactancia.org, que realmente es muy útil en la consulta porque tú eliges la búsqueda, pones ahí el fármaco que quieres buscar, cualquier fármaco viene, incluso vienen pruebas complementarias, lo han ido ampliando, y te da, incluso con un código de colores, te pone verde si es seguro, si es medio seguro te viene en naranja y si tiene cierto riesgo viene en rojo, y además te da las alternativas más seguras para esa indicación de los fármacos. Por tanto, esto creo que todos debíamos conocerlo. ¿Y cuál es el tratamiento preventivo de elección en embarazada? Bueno, pues hay algunas embarazadas, es verdad que la mayoría mejoran, pero hay algunas que no. Y de hecho, las que no mejoran a veces no mejoran en ningún momento.
Y entonces estas son las que, bueno, pues que tendremos que pensar un poquito más. En la medida de lo posible deberemos intentar medidas no farmacológicas, el horario regular, evitar el ayuno, pero esto no siempre es posible, más cuando las mujeres embarazadas muchas veces tienen insomnio, no pueden comer, entonces esto a veces no es muy realista, aunque venga en todos los libros. Y entonces a veces no nos quedará otra que utilizar tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo de primera elección yo diría que son los bloqueos anestésicos, aunque esto todavía no está con tal consolidado, sigue siendo bueno, pues una opción muy segura y muy cómoda. De hecho, nosotros en general utilizamos eso, una política de puertas abiertas y las embarazadas vienen a bloquearse siempre que lo necesitan. Con las clases de la FDA, estas antiguas, ABCD antiguas, es preferible la lidocaína, si bien es cierto que los ginecólogos utilizan la bupi y otros sin ningún problema. Los suplementos de vitaminas, bueno, pues tienen algún estudio, se han utilizado incluso la riboflavina, el magnesio y la melatonina en preeclampsia y el magnesio es el que tiene más estudios. De hecho, hay un ensayo clínico ahora en Brasil en marcha con el uso de magnesio oral como preventivo en la mujer embarazada. Como todo, habrá que utilizarlo el menor tiempo posible y a la menor dosis posible. Así como el magnesio somos muy generosos fuera del embarazo, pues en el embarazo también hay que tener más cuidado. Y si tuviéramos que llegar a utilizar un tratamiento preventivo farmacológico convencional, la primera elección siguen siendo todos categoría C, es el propranolol o el metoprolol, ¿vale? Son los de primera elección. Los betabloqueantes se consideran seguros. Es verdad que se ha descrito un teórico riesgo de retraso del crecimiento intrauterino y se recomienda considerar un embarazo de alto riesgo y quizás aumentar la frecuencia de ecografías de control. Y la única cosa que tenemos que vigilar es que intentar, en la medida de lo posible, retirarlo unas semanitas antes de dar a luz por el riesgo que tienen de bradicardia, hipotensión y hipoglucemia fetal. La mitriptilina, aunque está más en entredicho, también se podría utilizar como segunda opción, incluso en mujeres con mucho insomnio o con depresiones asociadas, gente que realmente no acaba de mejorar, además de su migraña. Bueno, pues a dosis bajas el menor tiempo posible y también vigilando en los niños la aparición de hipoglucemias o de deterioro de nivel de conciencia. La toxina botulínica, hay un estudio interesante, unos 45 pacientes, es un estudio prospectivo de 45 pacientes, como digo, expuestas a toxina a lo largo de 9 años, es decir, que les ha costado conseguir, ¿no?, estos 45 pacientes, pero nos dan información. La toxina botulínica probablemente es una opción segura y probablemente realmente no pase barrera placentaria, no llegue por ningún lado. De estos 45 pacientes, todos los embarazos, salvo uno, llegaron a término sin ninguna teratogenia descrita ni ningún problema sobre el embarazo. Y el aborto fue un aborto espontáneo en el primer trimestre, es decir, que fue un aborto, digamos, de los que consideran casi esperables o normales, aunque ninguno lo sea. No, probablemente la toxina en algunos pacientes, hablando y adecuando el riesgo-beneficio, si la paciente quiere continuar realmente porque su migraña es un horror, pues bien explicado, probablemente sea una opción segura. De hecho, hay un caso reportado en la literatura de una mujer con un botulismo en que los únicos movimientos registrados eran los del feto. ¿Qué pasa con los nuevos anticuerpos? Bueno, pues de estos tenemos pocos datos. Tenemos datos en animales en donde se les administra dosis muy superiores y no se ha descrito ni el riesgo de abortos, ni de malformaciones, ni efectos vasoconstrictores. Y tenemos pocos datos. Hay registros de mujeres que se han quedado embarazadas durante los ensayos, pero tenemos datos muy limitados y a día de hoy están absolutamente contraindicados. De hecho, se recomienda, antes de buscar la gestación, un lavado de al menos 5 vidas medias. Esto supone entre 5 y 6 meses, es decir, que si una mujer en edad fértil la valoramos para poner un anticuerpo monoclonal de estas características, lo primero que tendremos que pensar es preguntarle si tiene intención de quedarse embarazada, quizás no de inmediato, pero 6 meses son muchos meses y si le ponemos un anticuerpo y en 6 meses quiere quedarse embarazada, pues probablemente la estemos fastidiando. Por tanto, es una pregunta que creo que hay que hacer. ¿Y qué creo yo de estos fármacos? Pues así como creo que en la lactancia, de hecho, el paso de las inmunoglobulinas grandes, como son estas IgG, se describe solo durante la primera o segunda semana de la lactancia, sobre todo en el calostro. El resto realmente no pasa y de hecho casi todos los anticuerpos monoclonales antiguos de reuma casi están todos aprobados en lactancia. Este probablemente quizás en un futuro pues podría ser una opción en la lactancia. Creo que en el embarazo, a diferencia del Humira, que a día de hoy sí que se podría utilizar, creo que este es poco probable que se pueda utilizar. Primero porque nuestras pacientes, digamos que el riesgo-beneficio nunca va a inclinarse en esa dirección y además porque el CGRP tiene un papel importante en el flujo uteroplacentario y probablemente, como decía ayer la doctora Gago, su papel
más que vasodilatador, su papel protector frente a una vasoconstricción patológica, pues puede ser determinante en una posible preeclampsia, que como he dicho está asociada a la migraña, por tanto me parece como demasiado improbable, ¿no? O sea que me parece una opción que no debería y que no creo que se plantee. Así que como conclusiones, no olvidemos que el embarazo y el puerperio suponen momentos de alto riesgo de desarrollo de cefaleas secundarias y que sobre todo debemos pensar en la preeclampsia, y que no debemos olvidar pues, la trombosis de senos o el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Y en caso de requerir una neuroimagen es preferible una resonancia, pero que en casos de urgencias el uso de un TAC de forma aislada craneal no supone gran radiación para el feto, más aún a partir de la semana 25. ¿Y qué decir de la migraña? Pues que 2/3 mejoran, y esto es particularmente verdad para las formas sin aura, pero las formas con aura incluso pueden debutar, como he dicho, por los altísimos niveles de estrógenos. Y también es la cefalea más frecuente en el puerperio y a lo largo del primer mes lo más probable es que vengan igual de mal que partían, y que la migraña representa un factor de riesgo para tener preeclampsia y por tanto deberemos pensar en ello. Respecto al tratamiento, pues a medida de lo posible intentaremos medidas no farmacológicas, pero esto no siempre es posible. Recordar que como tratamiento sintomático los triptanes, fundamentalmente el sumatriptán, son opciones seguras donde no se ha descrito ningún efecto teratogénico y debemos pensar en su uso cuando la paciente está tomando mucho paracetamol o lo necesita, y que probablemente tendremos que en estas pacientes perseguir el uso de bloqueos como primera opción. Y nada más, muchas gracias.